ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וחלה גילה ורינה דיצה וחדווה ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה נותן התורה. בשם Yeshua Hamashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados, que nuestro Abba Yahweh les guarde de todo mal. Bien, hoy veremos el estudio titulado El levantamiento de los muertos. Este estudio está relacionado con el estudio que vimos la semana pasada y con los que veremos en las próximas semanas. Bien, en el estudio anterior observamos que la doctrina cristiana falsea completamente las escrituras. Bien, haciendo un breve resumen entonces de las palabras que dijo el hombre del video, pudimos notar que dijo claramente que su famoso arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Mashiach son dos eventos diferentes. También dijo que los muertos de los que habla Primera de Tesalonicenses 4:16 pertenecen a su famoso arrebatamiento y que este era la primera resurrección. Hoy comprobaremos a la luz de las escrituras que no hay tres levantamientos o resurrecciones como ellos lo creen, sino dos solamente. Bien, la primera resurrección o el primer levantamiento de los muertos es en la venida de nuestro Mashiach, después de la tribulación, y la segunda es la del juicio de los malvados. Por lo tanto, si él dice que en su rapto, antes de la tribulación, estos muertos vienen con el Mashiach para llevarse a su iglesia, entonces él habla de tres: la de su famoso rapto, la de después de la tribulación y la del juicio de los malvados. Bien, entonces hoy veremos y comprobaremos conforme a la bendita Torah que solamente la escritura nos habla de dos levantamientos de los muertos. ¿Y por qué digo levantamiento? Porque esa es la palabra correcta y no resurrección. Bien, esto lo vamos a ver casi al final del estudio, más bien al final del estudio. Bien, el catolicismo entonces asegura que cuando una persona muere se va al cielo. Y el cristianismo afirma que si tú eres cristiano te vas también al cielo y que si no eres cristiano pues entonces te vas al infierno. Todas estas creencias, que son falsas por supuesto, provienen claramente de malinterpretar las escrituras y de manipular a su conveniencia sus propias traducciones a fin de engañar y estafar a sus seguidores. Ellos siguen pensando con una mente greco-romana. Es por eso que sus mensajes los seguirán falseando. Bien, ellos conocen las escrituras, pero eso no quiere decir que hablen la verdad. Es por eso que todo lo que hablemos nosotros siempre debe de tener el sustento escritural para poder demostrar que la Torah es la palabra viva y de verdad de nuestro Abba Yahweh, porque la Torah es en nosotros lámpara para nuestros pies y luz para nuestros caminos. Bien, entonces en el antiguo pacto el pueblo hebreo creía perfectamente que el levantamiento de los muertos sería en los últimos días. Bien, acompáñenme a leer Devarim o Deuteronomio 32:20 y dice: Él dijo: yo esconderé mi rostro de ellos y veré lo que será de ellos en los últimos días, porque ellos son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fe. Bien, cuando Moshe proclamó estas palabras de este canto al pueblo de Israel,
era porque Moshe sabía perfectamente que toda esa generación era perversa. No vería el rostro de nuestro Abba Yahweh en los últimos días, por consiguiente también sabía que otros sí verían su rostro. Bien, ahora, ¿qué sabían ellos de los muertos? ¿Acaso sabían que al morir iban al cielo? Veamos el siguiente verso. Vamos a primera de Samuel capítulo 28 versos 8 al 11 y dice: Así que Shaul se disfrazó usando diferente ropa, fue con 2 hombres, fue a la mujer por la noche y dijo a ella: Adivina para mí, por favor, por el ruach de adivinación dentro de ti, trae de los muertos la persona que yo te nombre. La mujer respondió: Mira, tú sabes lo que Shaul hizo, cómo él echó de la tierra a los que tienen roajim adivinadores y a los magos. ¿Por qué estás tratando de entramparme para causar mi propia muerte? Pero Shaul juró a ella por Yahweh: Como Yahweh vive, ningún daño te acaecerá por hacer esto. Entonces la mujer preguntó: ¿A quién haré subir para ti? Él dijo: Súbeme a Shemuel. Bien, estos son unos de los versos que tanto el catolicismo como el cristianismo no tocan ni enseñan, precisamente porque estos versos hablan perfectamente de hacer subir y no de bajar a un muerto. En el verso 8 el rey Shaul dice: trae de los muertos, no dijo trae del cielo. Este pasaje nos habla perfectamente del profeta Shemuel o Samuel. Este hombre fue un profeta de Yahweh, por lo tanto, según la doctrina católica y cristiana, Samuel debería de estar en el cielo. Pero los versos no dicen eso. En el verso 11 la mujer dice: ¿a quién haré subir? No dijo ¿a quién haré bajar? La escritura nos muestra perfectamente que los muertos están en los sepulcros o tumbas, debajo de la tierra. Bien, hoy no tocaremos nada acerca del tema de las almas, porque ese es otro tema. Hoy veremos solamente el levantamiento de los muertos. Bien, entonces, al decir esta mujer, que era una divina por supuesto, ¿a quién haré subir?, está confirmando lo que el rey Shaul le pidió: trae de los muertos. Entonces, mira, tú me puedes decir, sí, perfecto, eso dice el verso, pero ¿por qué entonces Yahshua le dijo al ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Bueno, vamos a ver este verso y lo analizaremos con 2 traducciones. Primero, veremos la traducción de la Reina Valera y veremos a continuación el verso en la traducción israelita nazarena. Acompáñenme al libro de Lucas capítulo 24 verso 43 y dice: Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en la israelita nazarena dice: entonces Yahshua le dijo: en verdad te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Bien, en este verso nuestro Mashiach le está asegurando que al final de los tiempos estará con él en el paraíso, la nueva tierra. No le dijo que ese mismo día estaría en el paraíso. Todas las traducciones o la mayoría de las traducciones dice la siguiente palabra: te digo que hoy. Pero lo correcto es: en verdad te digo hoy, porque primero se tiene que cumplir todo para que después estemos en la nueva tierra, el nuevo paraíso. Nuestro Mashiach, después que murió, fue sepultado y estuvo 3 días muerto, y después fue levantado de los muertos y se le apareció después a sus talmidim por 40 días. Luego de esto subió a los cielos, y el ladrón que murió juntamente con él también fue sepultado. Entonces, ¿cómo pudo subir primero el ladrón y después nuestro Mashiach? Y si así fue, según entonces la doctrina católica y cristiana, entonces este verso estaría contradiciendo este otro. Veamos nuevamente primero su traducción y después la hebrea,
y vamos al libro de Juan capítulo 3 verso 13 y dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y en la israelita nazarena dice: nadie ha subido al cielo, solo el que ha descendido del cielo, el Ben Ha-Adam. Bien, después de leer entonces estos versos, notamos perfectamente que en su traducción sí se contradicen sus dos evangelios. Primeramente su traducción dice: hoy estarás conmigo. Y después en el verso que acabamos de leer dice que nadie subió al cielo. Y en la versión hebrea los dos versos sí se corroboran entre sí. Bien, vamos a ver ahora el siguiente verso que está en Eclesiastés o Coelet en hebreo, capítulo 12, verso 7, y dice: el polvo regrese a la tierra como era, y el Ruach regrese a Elohim quien lo dio. Bien, este verso entonces también nos dice claramente que somos polvo, porque de él fuimos tomados. Por lo tanto, regresaremos al polvo de la tierra cuando muramos. Y este verso no dice que cuando morimos vamos al cielo. Bien, ahora veamos otros versos. Vamos a Tehilim o Salmos 115, verso 17, y dice: los muertos no pueden alabar a Yahweh, ni los que se hunden en el Sheol. Y en Daniel capítulo 12 versos 1 y 2 dice: en ese tiempo Mijael, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, se levantará, será quitado, y habrá un tiempo de tribulación, tal tribulación que será sin paralelo desde que se convirtieron en una nación hasta ese momento. En ese tiempo tu pueblo será redimido, todos los cuyos nombres se encuentren escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, algunos a vida eterna y algunos a vergüenza eterna y aborrecimiento. Bien, el verso de Tehilim o Salmos nos muestra que los muertos ya no pueden hacer nada en absoluto, ya murieron y punto, eso es todo. En el verso 1 de Daniel, que acabamos de leer, dice claramente que habrá una gran tribulación. Ahora, esta tribulación será solamente para el pueblo de Israel, como dice el cristianismo, o es para todos. El mismo verso no lo dice, más adelante. Dice lo siguiente: en ese tiempo tu pueblo será redimido, todos los cuyos nombres se encuentren escritos en el libro. Ahora entonces viene la pregunta: ¿qué nombres estarán escritos en el libro de la vida? Pues los de todos los obedientes. Bien, entonces este verso echa aún más por tierra su famoso arrebatamiento. Bien, ahora entendamos qué es Sheol. Esta palabra Sheol viene de la raíz hebrea Shachat. Veamos pues lo que significa. Bien, esta palabra se encuentra en el Strong y dice: Shahat, pozo, abismo, figurativamente destrucción, corrupción, foso, hoyo, mazmorra, sepulcro, sepultura. Bien, la raíz hebrea para Sheol es Shahat, como vimos anteriormente, y significa pues mazmorra, prisión, sepulcro, sepultura, foso, hoyo y corrupción. Entonces, cuando una persona muere, se encuentra temporalmente en la trampa o es prisionero de la muerte, hasta que esa persona sea despertada, ya sea para vida eterna o para vergüenza eterna, tal como dice el verso de Daniel que leímos anteriormente. Bien, espero, mis amados, que me vayan siguiendo, ya que los estudios posteriores veremos más cosas referentes a lo que es el infierno y qué pasa después de que morimos. Bien,
Sigamos entonces en el tema y veamos el verso de Yesaya o Isaías, capítulo 26, versículo 19, y dice: trae tus muertos vivirán, y aquellos que están en tumbas serán levantados, se despertarán y cantarán ustedes que moran en el polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana y la tierra traerá los ruajim a vida. Bien, con este verso podemos entender entonces varias cosas. Primera, el verso dice: tus muertos vivirán, y se refiere a los que están en las tumbas o sepulcros, en el polvo de la tierra. Segunda, dice también: serán levantados, no dice que serán bajados o que serán arrebatados, mucho menos raptados, sino levantados, y por supuesto levantados de la sepultura. Y luego dice lo más importante: se despertarán y cantarán. Pero ¿por qué dice se despertarán? ¿Y por qué la escritura usa el término despertar? Bien, vamos a ver, nuevamente a Tehilim, Salmos 146, verso 4, y a Kohelet o Eclesiastés 9:5, y dice: cuando ellos toman su último aliento, regresan al polvo. En ese mismo día todos sus pensamientos perecerán, porque los vivos saben que ellos morirán, pero los muertos no saben nada. Ya no hay recompensa para ellos, porque toda memoria de ellos está perdida. Bien, dos versos que nos demuestran nuestro estado físico al dormir. Cuando estamos vivos y nos acostamos, en un lapso de tiempo nos quedamos dormidos, ya no pensamos en nada. No sabemos si estamos respirando, no sabemos si estamos roncando, no sabemos si alguien llama a nuestra puerta, no sabemos si nuestra esposa o esposo o hijos ya se durmieron. En pocas palabras, estamos en un estado semi-inconsciente, por llamarlo de alguna manera. Y para que nos despertemos, entonces tienen que pasar varias cosas, como por ejemplo que alguien nos despierte, o que nuestra esposa o esposo nos mueva fuertemente, para decirnos que estamos roncando, que alguien toque fuertemente a nuestra puerta, o que simplemente nuestro reloj biológico nos indica que ya es hora de despertar. Bien, los versos leídos entonces anteriormente nos muestran el estado que tendremos al morir. Ya no podemos pensar en nada, ya no sabremos más de esta vida, y ya no podremos orar, ya no podremos alabar a nuestro Abba Yahweh. Y estos versos los podemos comparar con el siguiente. Vamos a leer Yahanan Juan, capítulo 11, verso 11, y dice: Yahshua dijo estas cosas, y después les dijo a sus talmidim: nuestro amigo Eleazar se ha ido a dormir, mas yo voy allá para despertarle. Bien, ¿por qué entonces nuestro Mashiach Yahshua dijo voy a despertarle, si Eliezer o Lázaro ya había muerto? Porque nuestro Mashiach nos está diciendo dos cosas. Primera, que así es el estado de la muerte. Estaremos inconscientes, como si estuviéramos dormidos. Miren, mis amados, si tú te acercas y miras a una persona que acaba de fallecer, te parecerá que está durmiendo. Y bien, vamos al punto número 2. Nuestro Mashiach nos está enseñando que en su segunda venida Él vendrá a despertar a todos los que han ido a dormir creyendo en Él. Unos despertarán para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Por eso le dijo a Eleazar: sal fuera. No le dijo: baja y ven. Veamos los siguientes versos para que vayamos entendiendo un poco más. Vamos ahora al libro de Yahanan Juan, capítulo 11, versos 23 y 24, y dice: Yahshua le dijo a ella:
tu hermano se levantará de nuevo. Marta dijo: yo sé que él resucitará en la resurrección del último día. Bien, nuevamente encontramos varias cosas en estos versos. Primera, Yeshua está confirmando el levantamiento de los muertos al decir las palabras se levantará de nuevo. El levantamiento de Eliezer es el ejemplo claro de el levantamiento de todos los muertos creyentes en Yeshua y en la Torá. Y Marta confirma que este levantamiento será en el último día. Marta no dijo: mi hermano se levantará antes de la tribulación en el rapto. No, ella no dijo eso. Marta tenía sumamente muy en claro, al igual que todos los hebreos, que habría un levantamiento de los muertos en el último día. Antes no. Bien, veamos ahora otros dos versos que nos mostrarán los que serán levantados para vida eterna y los que serán levantados para vergüenza. Bien, vamos a leer los versos de Mateo capítulo 22 verso 32 y capítulo 8 verso 22, y dice: yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Él no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Pero Yeshua respondió: sígueme y deja que los muertos sepulten a sus propios muertos. El primer verso entonces nos dice: yo soy el Elohim. No dijo: yo fui el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aunque ellos están muertos y sepultados, en el día final ellos vendrán a vida eterna. Por eso nuestro Mashiach dijo que Elohim es Elohim de vivos, no de muertos, ya que ellos y todos los que crean en Mashiach Yeshua y en la Torah, como dije antes, vendremos a vida eterna. Nuestro Adón también dijo que todo aquel que ponga su confianza en él, aunque esté muerto, vivirá. Bien, ahora, el segundo verso nos muestra que hay gente que, aunque esté viva físicamente, está muerta en sus propios pecados y delitos, está muerta espiritualmente. Por lo tanto, todas las personas que mueran y no se hayan arrepentido, también serán levantadas, pero levantadas para juicio y vergüenza. Tú me podrías decir: sí, perfecto, todo lo que dices está bien, pero me puedes decir también: pero esto que me dices es porque Yeshua todavía no moría y todavía no subía al cielo para llevarse con él a los Ruahim que habían muerto antes que él. También me puedes preguntar: ¿qué pasó con los muertos antes de su llegada? ¿Dónde se encontraban estos justos y dónde estaban los injustos? Todos se encontraban en el seno de Abraham. Esto lo veremos en la parábola del rico y Eleazar más adelante. Vamos al siguiente verso que está en Primera de Kefa, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19, y dice: y de esta forma fue y les hizo una proclamación a los Ruahim en prisión. Bien, estos Ruahim eran los muertos antes de su primera venida. Pero ¿a cuál prisión se refiere el verso? Anteriormente dije que la muerte es una manera temporal de trampa de prisión o retención, porque nadie, absolutamente nadie, puede por sus propios medios escapar de la muerte. Solamente nuestro Mashiach Yeshua es el único que ha vencido a la muerte. Sí, entiendo muy bien, me puedes decir, pero la escritura me muestra que nuestro Mashiach nos habla del infierno y del cielo en la parábola del rico y Eleazar o Lázaro. Bien, entonces veamos primeramente qué es el seno de Abraham. Pues sencillamente es el pecho de Abraham. Seno es nuestra parte frontal, que es el pecho. Y la única ocasión en que se menciona este seno de Abraham es precisamente en la parábola del rico y Eliezer.
que por todos es conocido, o por la mayoría de todos. Pero bien, vamos a leer esta parábola para un mejor entendimiento. Vamos al libro de Lucas capítulo 16, versos del 19 al 31, y dice: Una vez había un hombre rico que se vestía con la ropa más costosa y pasaba los días en un lujo magnífico. A su puerta había sido tendido un mendigo llamado Eleazar, quien estaba cubierto de llagas. Él se hubiera alegrado de comer las sobras que caían de la mesa del hombre rico, pero en cambio aún los perros venían y lamían sus llagas. Al tiempo murió el mendigo y fue llevado por los malajim al seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue sepultado. En el Sheol, donde era atormentado, el hombre rico levantó su mirada y vio a Abraham de lejos con Eleazar a su lado. Él llamó y dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Eleazar para que tan solo moje la punta de su dedo en agua para refrescar mi lengua, porque estoy en agonía en este fuego. Sin embargo, Abraham dijo: Hijo, recuerda que cuando estabas vivo tuviste las buenas cosas, mientras él tuvo las malas, pero ahora él tiene su consuelo aquí, mientras que tú estás en una agonía. Pero esto no es todo. Entre tú y nosotros una profunda hendidura ha sido establecida, para aquellos que quieran pasar de aquí a ti no puedan, tampoco ninguno puede cruzar de allá hacia nosotros. Él respondió: Entonces, padre Abraham, te imploro que le envíes a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, y que se les advierta a fin de que también sean librados de venir a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moshe y a los profetas, deben escucharles. Sin embargo, él dijo: No, padre Abraham, ellos necesitan más. Si alguno de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero él respondió: Si rehúsan escuchar a Moshe y a los profetas, no se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Bien, entonces, ¿qué nos dice esta parábola, mis amados? Que los 3 estaban muertos, no vivos. Lo primero que dijo Yeshua en esta parábola es que tanto el rico como Lázaro estaban muertos, verso 22. Por lo tanto, si ellos estaban muertos, entonces no estaban vivos en ningún más allá. Yeshua no dijo por ninguna parte, y lo pueden volver a leer, que el pobre Lázaro fuera llevado al cielo, sino al seno de Abraham. Y ya vimos que el seno de Abraham, como menciona antes, es su pecho. Por lo tanto, decir que Lázaro estaba en el cielo es mentira. Eso no lo dijo Yeshua por ninguna parte. Seguidamente, nuestro Mashiach dijo que el rico fue sepultado y estaba en el Sheol. Para empezar, la Torá jamás dice que el Sheol sea el infierno. La palabra hebrea que aparece en ese pasaje es Sheol, no infierno. En las palabras que el Talmidín Kefa dijo en Hechos 2:27 son las siguientes: porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu Hakadosh vea corrupción. El apóstol Kefa estaba citando sencillamente el Tehilim o Salmo 16:10. Por lo tanto, Yeshua al morir no estuvo en el infierno. Ahora bien, ¿y qué es el Sheol? La respuesta ya la vimos anteriormente en su definición hebrea Shahat, y la podemos ver también en Hechos 2:29. Vamos a leerlo. Dice así: Varones hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo sepultaron, y su sepulcro está en medio de nosotros hasta el día de hoy. Ya vimos anteriormente que Sheol significa sepulcro. Por consiguiente, el Sheol es sencillamente el lugar de los muertos, es decir, el sepulcro.
el cual está dentro de la tierra. Esto lo podemos comprobar una vez más en el siguiente pasaje. Vayamos a el libro de o Números, capítulo 16, versos del 31 al 33, y dice: en el momento que él terminó de hablar, la tierra debajo de ellos se abrió. La tierra abrió su boca y se los tragó con sus casas. Toda la gente murió con Coraj y todo lo que les perteneció. Así que ellos descendieron vivos al Sheol con todo lo que poseían. La tierra se cerró sobre ellos y la existencia de ellos en la congregación cesó. Bien, el anterior pasaje entonces es tremendamente claro y sencillo. La tierra se abrió y se tragó a Coraj y a sus aliados y a todos sus bienes, y todos ellos descendieron vivos al Sheol, cubriéndolos la tierra. Por lo tanto, el Sheol es la sepultura que está dentro de la tierra. La Torá jamás enseña que el Sheol sea un lugar en un más allá, donde van los espíritus de los muertos. Al contrario, la Torá enseña de forma irrefutable que el Sheol está dentro de la tierra, y ahí van a parar todos los cadáveres que son sepultados y cubiertos por la tierra. Nadie vive en el Sheol, porque ese es el lugar de los muertos, no de los vivos. Bien, dicho esto, la pregunta lógica entonces es la siguiente: ¿por qué entonces en la parábola del rico y Lázaro ellos parecen vivos y hablando entre ellos? Bien, la parábola del rico y Lázaro es una prosopopeya. Ahora, ¿qué es una prosopopeya? Según el diccionario, la prosopopeya es una figura de lenguaje que consiste en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas acciones y cualidades propias de seres animados. Pues bien, esta figura literaria aparece muchas veces en la Torá y en el Brit Hadashah. Y la parábola del rico y Lázaro es una de esas prosopopeyas, donde Yahshua hace hablar a tres personas muertas, que son Abraham, el rico y Lázaro, como si estuvieran vivos. Bien, vamos a ver otro ejemplo en el Tanaj de otra prosopopeya. Vamos a el libro de Yesaya o Isaías, capítulo 14, versos del 8 al 11, y dice: los cipreses también en el Lebanón se regocijan contra ti, y los cedros del Lebanón diciendo: ahora que has sido echado a tierra, nadie viene a destruirnos. Sheol abajo está provocando para conocerte. Todos los grandiosos que gobernaron en la tierra se han levantado juntos en contra de ti. Aquellos que se han levantado de su trono, todos los reyes de las naciones. Todos ellos te reciben con estas palabras: tú has sido tomado, aún como nosotros, y tú estás numerado entre nosotros. Tu gloria ha venido abajo al Sheol, y tu gran alborozo debajo de ti. Ellos dispersarán corrupción sobre ti, una cobija de lombrices. Bien, el anterior pasaje del profeta Yesaya es de una importancia crucial para entender este asunto. Todo el pasaje es una prosopopeya, pues Yesaya hace hablar a los cipreses, a los cedros del Líbano y a los muertos como si fueran personas vivas. Interpretar este pasaje de forma literal sería falso y mentiroso. Yesaya estaba hablando de la muerte del rey de Babilonia, el cual descendió al Sheol, y entonces los muertos que están en el Sheol salen a recibirle y a burlarse de él. Y la prueba irrefutable de que ese Sheol es el sepulcro se encuentra en la frase que dice: sobre ti una cobija de lombrices.
Aquí sin ninguna duda se está refiriendo a los gusanos de la putrefacción, los cuales cubrirán en el sepulcro, o sea, el Sheol, al rey de Babilonia. Bien, nuestro Mashiach Yahshua, siglos después, utilizó el mismo estilo, la prosopopeya, para contar la parábola del rico y Lázaro, y para enseñar a los oyentes creyentes lo que sucederá cuando el reino de Yahweh venga a la tierra. Pues entonces los descendientes de Abraham, que son los creyentes, estarán con Abraham en el reino de Yahweh, mientras que los incrédulos como el rico estarán en prisión. Bien, vamos a ver el verso de Lucas capítulo 13 versos 28 y 29 y dice: llorarán y crujirán los dientes cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas dentro del reino de Yahweh, pero ustedes mismos echados afuera. Además, la gente vendrá del este y del oeste, del norte y del sur, para sentarse a la mesa en el reino de Yahweh. Pues es el Israel salvo que vendrá de los 4 confines de la tierra para participar en las bodas del Cordero. Por lo tanto, la parábola del rico y Lázaro no enseña de ninguna manera lo que ocurre con los muertos en un más allá, sino lo que ocurrirá con los creyentes y con los incrédulos cuando el reino de Yahweh venga a la tierra. Bien, los Kadoshim muertos estaban retenidos o prisioneros en el Sheol antes de la resurrección de Yahshua, como vimos anteriormente. El Sheol es el sepulcro, y estos Kadoshim estaban muertos y sepultados. La Torah jamás enseña que esos Kadoshim del antiguo pacto estuvieran vivos en un más allá, ni en ningún seno de Abraham. Ahora bien, ¿estaba el rico ardiendo en el fuego? El rico no estaba ardiendo dentro del fuego, sino que dijo que estaba en agonía en este fuego. En dicha parábola, Yahshua dijo que el rico estaba en el Sheol, en el sepulcro, en agonía por este fuego. La cristiandad deforma este pasaje y pretende hacerles creer que el rico estaba dentro del fuego, pero eso es falso, por la sencilla razón de que el rico pidió que mojara la punta de su dedo para refrescar su lengua. Si el rico estuviera dentro del fuego, sería completamente ridículo pedir una gotita de agua para que su lengua sea refrescada. La explicación es muy sencilla. Cuando uno está aterrado, la lengua se seca. Y esto es lo que le ocurrió al rico. Él estaba aterrorizado o atormentado al ver la prisión donde iba a ser arrojado. Y entonces tenía la lengua seca de sed. Y por eso es que pidió que su lengua fuera refrescada. Ahora, observemos bien que esta parábola de ninguna manera enseña la doctrina perversa y diabólica de los sufrimientos eternos. Lo que enseña esta parábola es que los incrédulos como el rico serán echados en prisiones, pero no que ellos vivan eternamente en el fuego. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, mis amados, para no ser engañados por esos falsos maestros de la cristiandad. Bien, el propio Mashiach Yahshua dijo bien claro que Yahweh destruirá cuerpo y vida de los malvados. Bien, vamos a ver esto en Matillá capítulo 10 verso 28 en la traducción israelita nazarena, y dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida. Más bien, témanle a aquel que puede destruir tanto la vida como el cuerpo en el crematorio. Bien, entonces, si Yahweh los destruirá, significa que no los conservará con vida por la eternidad en un sufrimiento sin fin. Destruir o matar es todo lo contrario a conservar con vida. Bien, el rico
Lázaro y Abraham no eran espíritus. Aquellos que han deformado esta parábola del rico y Lázaro pretenden hacernos creer que Abraham, el rico y Lázaro eran espíritus. Sin embargo, esto es falso por la sencilla razón de que nuestro Mashiach Yahshua mencionó la lengua del rico, el dedo de Lázaro y el pecho de Abraham. Por lo tanto, ellos no eran espíritus, sino que tenían cuerpos físicos. Una prueba más de que esta parábola de ninguna manera se refiere a lo que sucede con nuestro espíritu cuando morimos, sino que se refiere a lo que sucederá a los creyentes y los incrédulos cuando el reino de Yahweh venga a la tierra. Entonces los creyentes como Lázaro estaremos junto a Abraham en el reino de Yahweh, mientras que los incrédulos como el rico estarán en prisiones de oscuridad. Bien, vamos a ver la carta de segunda de Kefa o de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 9, y dice: porque si Yahweh no perdonó a los malajim que pecaron, sino que fueron arrojados en mazmorras de oscuridad más profundas que el Sheol, para ser reservadas para el juicio. Así que el Adón sabe rescatar a los Kadoshim de las pruebas y reservar a los malvados hasta el día del juicio, mientras continúa castigándolos. Bien. Entonces, por otra parte, los cuerpos de Eleazar, Abraham y de todos los que muramos confiando en nuestro Mashiach Yahshua serán semejantes a los de nuestro Mashiach cuando él resucitó. Cuerpos espirituales sin corrupción. La Escritura nos enseña que nuestro Mashiach, al resucitar, tenía otro cuerpo, en donde se podían ver sus marcas de los clavos y podía incluso hasta comer. Nuestros cuerpos en el levantamiento serán semejantes al de nuestro Adón Yahshua, y vamos a comprobarlo con el siguiente verso, y esto está en 1 de Corintios capítulo 15 versos 52 y 53, y dice: solo tomará un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, al shofar final, porque el shofar sonará y los muertos serán levantados para vivir eternamente, y nosotros también seremos transformados. Este material que se corrompe tiene que ser revestido de incorrupción. Esto que es mortal tiene que ser revestido de inmortalidad. Bien, por eso nuestro Mashiach Yahshua es el primogénito de los muertos, porque él es el único que ha sido levantado de los muertos y ha subido al cielo. Nadie más ha subido al cielo. Esto ya lo leímos en el verso de Yahanán capítulo 3:13. A partir de su levantamiento, todo creyente en Mashiach y en la Torah será levantado para recibirlo en las nubes. El verso no dice que seremos levantados para irnos al cielo, mucho menos dice que las almas de los creyentes bajarán del cielo con él. Esto es una falsedad. Este verso, mis amados, ténganlo muy en cuenta, estos de 1 de Corintios 15, 52 y 53, porque este verso lo vamos a ver en estudios futuros. Bien, vamos a leer otros dos versos que están en 1 de Tesalonicenses 4, versos 16 y 17, y dice: porque el Adón mismo bajará de los cielos con un grito vigoroso, con un llamado por el Malaj principal Gabriel y con el shofar de Yahweh. Aquellos que han muerto unidos con el Mashiach serán los primeros en ser levantados. Después, nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos juntamente levantados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Adón en el aire, y por tanto siempre estaremos con el Adón. Bien, entonces el primer verso dice que los primeros en ser levantados son los muertos que confiaron en Mashiach Yahshua, y el siguiente verso dice: nosotros los que hayamos quedado vivos. ¿Pero vivos de qué?
pues vivos después de la gran tribulación. Nuevamente, estos versos echan por tierra una vez más el famoso rapto cristiano. Incluso los textos griegos también dicen levantados, no dice resucitados. Bien, vamos a ver el texto de Corintios 15:52 en la traducción griega. Y fíjense bien en las palabras marcadas y subrayadas en amarillo. Bien, estas palabras dice: los muertos serán levantados. Bien, el texto griego nos muestra también dos cosas. Primera, dice el verso 52, los muertos serán levantados. Y segunda, confirma que los que quedaron vivos serán cambiados o transformados. En todos los versos del Brit Hadashah que dice resucitados, el griego pone claramente la palabra levantados. Si tú tienes por ahí la traducción griega, puedes comprobar lo siguiente, mi amado. Bien, una vez más se comprueba entonces la falsedad del famoso rapto. Bien, ahora ya para casi finalizar, comprobemos que los muertos de Primera de Corintios 15:52 y Primera de Tesalonicenses 4:16 son los muertos del final de los tiempos o último día, tal y como lo expresó Marta, la hermana de Eliezer o Lázaro. Cuando Yahshua viene por segunda vez, bien, comenzará su reinado del milenio. Por otra parte, estos muertos se levantarán de sus tumbas o sepulcros al oír su voz, de la misma manera que Eliezer escuchó su voz cuando Yahshua le dijo: sal fuera. Y no bajaron de los cielos, como dice el cristianismo. Bien, vamos a ver unos versos que están en Hechos capítulo 24 verso 15 y en Idgaludo Apocalipsis capítulo 20 versos del 4 al 6, y dice: y continuó teniendo una esperanza en Elohim, que ellos también aceptan, que habrá un levantamiento tanto de justos como de los injustos. Bien, en Idgalut dice: entonces vi tronos y aquellos sentados en ellos recibieron autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio de Yahshua y por proclamar la palabra de Yahweh. También aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, ellos vinieron a vida y gobernaron con el Mashiach por 1000 años. El resto de los muertos no vinieron a vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bendito es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre él la segunda muerte no tiene poder. Por el contrario, ellos serán Kohanim de Yahweh y de Mashiach y gobernarán con él por 1000 años. Bien, entonces vemos nuevamente que los versos anteriores nos muestran que después de la tribulación comienza el reinado de los 1000 años de nuestro Mashiach. Por lo tanto, los muertos de Primera de Corintios y de Primera de Tesalonicenses son los que reinarán con Yahshua y pertenecen al primer levantamiento de los muertos. No pertenecen a ningún rapto, y el segundo levantamiento es para juicio. Vamos a verlo en Idgaludo Apocalipsis capítulo 20 verso 13, y dice: el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Sheol entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. Bien, en el verso anterior entonces vemos claramente lo que es el segundo levantamiento de los muertos y su juicio. Esta es la segunda muerte. Por lo tanto, no hay 3 levantamientos de muertos como creen los cristianos, ya que vimos en el estudio anterior que un predicador cristiano dijo claramente que estos muertos bajarán con Jesús, como le llaman, en su arrebatamiento. Dijo que era la primera resurrección. Ya vimos que al comenzar el milenio hay un levantamiento, por lo tanto,
Para ellos sería el segundo levantamiento y para nosotros, como dice la escritura, sería el primero, y el tercero para ellos sería entonces después del milenio y el segundo para nosotros. Bien, leamos entonces el último verso para concluir, mis amados, y está en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 18 y dice: ellos han errado el blanco en lo que a la verdad se refiere, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y están volcando la fe de algunos. Bien, mis amados, entonces con esto concluimos el estudio de hoy, y si Yahweh lo permite, la próxima semana estaremos subiendo el estudio titulado La Gran Tribulación. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados. Shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.